Paso a nuestro hermano con el estudio de la palabra del Señor. Ya, bien, hermanos, vamos a continuar nuestro tema de estudio. Estamos haciendo la investigación del capítulo 23 del libro de Mateo. Ya estamos en la página de nuestra hojita 3. Mateo capítulo 23. En nuestra hojita estamos en la, ya estamos en el verso 13 del capítulo 23. Cuando decía, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En ese es el verso 13. Y en nuestra hojita quedamos en la página 3. Si tienen las hojitas, ¿no? Sí. Ya. La página 3. De Lucas 11:52. De Lucas 11:52. Vamos a ver el verso 52, Lucas 11:52. Sí. A ver, va a leer el delfín. 11:52. Ya, rapidito. Estoy aquí en adelante, 5 en una. Lucas 11:52. ¿Estoy bien o no? Hermanos, porque dice de vosotros. Intérprete de la ley. 52. De esta manera. Lucas 11:52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entendéis, no entrestáis, y a los que entraban se lo pedisteis. Ahí quedamos. $52. Ya. Dice ahí, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban se lo impedisteis. Estos maestros, los maestros de la ley, de los cuales estamos viendo la conducta, la cualidad de ellos, la forma de ellos, conociendo a los maestros de la ley y a los fariseos. Estos maestros, decía, no enseñaban la ley de Dios, sino sus tradiciones. Ellos podían leer el Antiguo Testamento o la ley de Moisés en el día sábado. Podían leer, pero la interpretación que le daban era totalmente diferente, errónea, es más propia de decir aquí. Ya. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. ¿Ya? Y ahí enseñaban sus tradiciones. Aún invalidaron la ley de Dios con ellas. Pusieron sus tradiciones, sus doctrinas, invalidando así la ley de Dios. En este caso, la ley del Antiguo Testamento. Veremos otro texto en Mateo 15, 1 al 9. A ver, lea usted, hermano, por favor. Ya. Mateo 15, 1 al 9 dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos
de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarse. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ya, entonces era doctrinas y mandamientos de hombres. Claro. O sea, de eso se trata aquí. Mandamientos de Dios. O sea, como les decía, estos maestros no enseñaban la ley de Dios, sino que sus tradiciones, aún con sus tradiciones, invalidaban la ley de Dios. Claro. Como lo está diciendo aquí en Mateo 15, 1 al 9. En ese sentido, se llama quitar la llave del conocimiento del Antiguo Testamento, o sea, la llave Del reino de Dios. de Dios en este caso, ¿no? O sea, lo que se trata, la ley, los profetas y los salmos. O sea, ustedes saben y todos sabemos que la ley del Antiguo Testamento, las profecías y todo eso, los salmos y todos los libros del Antiguo Testamento tenían mucho que anunciar y anunciaban. ¿A quién anunciaban? Anunciaban a Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Dios. De todo ello se hablaba en el Antiguo Testamento, o sea, de Jesucristo, del Hijo de Dios. O sea, hablando de Jesucristo, estamos hablando del plan de salvación, ¿sí? Sin embargo, cuando dice la palabra de Dios que quitaron la llave del conocimiento, quiere decir que ellos invalidaron la ley de Dios, posponiendo, aumentando o cambiando, colocando las tradiciones de ellos, o sea, los mandamientos de ellos, las enseñanzas de ellos. Pero no le dieron validez a los libros del Antiguo Testamento, que hablaban tanto de Jesucristo como el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí estaba el problema. Entonces no le dieron validez, ¿no? No le dieron validez para descubrir en ellos, en estos libros tan gloriosos, en cierto sentido hablando, que exponían, ¿sí?, la forma en la que hablaba la palabra de Dios acerca de la venida de Cristo, acerca de esas buenas nuevas, ¿sí?, acerca de la salvación, porque de eso se trata, ya, de la salvación. Es decir, ¿por qué? Porque no explicaban la naturaleza típica de los sacrificios, ¿sí?, y otras cosas de la ley, ni tampoco las muchas profecías que apuntaban hacia el nacimiento de Cristo, hacia su ministerio, hacia la muerte de Cristo, hacia la resurrección, hacia la ascensión y hacia la coronación de Cristo. Parece que según estos maestros de la ley, poco les interesó. Ustedes no van a ver a los maestros de la ley en un día de reposo, día sábado, hablando ahí en el templo acerca de estas cosas, o sea, el nacimiento, del ministerio, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y la coronación de Cristo. No van a ver. Ellos simplemente leían y se sentaban. Leían y se sentaban. Ya. Nada más. Y ocupaban las primeras sillas, si bien está. Entonces, en ese sentido, la descripción que hace la Biblia en el libro de Mateo 23, ¿sí?, y en otros libros, tan
esta descripción tan clara, diría yo, tan clara. Apunta a todas las iglesias de la apostasía. Apunta a todas las iglesias de la apostasía, porque Cristo, cuando enseña esto acerca de los fariseos y de los maestros de la ley, fariseos y escribas, habla precisamente exponiendo a ellos como los maestros del error, exponiéndoles con las características de los maestros del error, ¿ya? Que nunca estuvieron dispuestos a anunciar la verdad del Dios divino, sino que siempre estuvieron dispuestos a quitar las llaves del conocimiento de lo que anunciaban los profetas en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Cristo, de su ministerio, de la muerte, de la resurrección y la coronación de Cristo. Nunca estuvieron dispuestos. ¿Ya? De tal manera que cuando apareció Cristo en la tierra, no le creyeron. Eso hicieron, no le creyeron, porque ellos no estaban precisamente con esa decisión de poder entender lo que hablaban los libros del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Por eso no le creyeron, ¿no? Porque ellos creían que con las actitudes de ellos y posponiendo la palabra de Dios con sus tradiciones, pensaban que enseñaban mucho mejor. Eso creyeron. Ahora, lo que les quiero decir es que la descripción tan viva que encontramos aquí en el libro de Mateo 23 le da precisamente a la iglesia romana, o sea, al catolicismo. ¿Ya? Por ejemplo, los maestros de la ley tienen mucho parecido, o sea, no vamos a decir un poquito parecido, muchísimo parecido a lo que hacen los católicos, es decir, el clero romano, los sacerdotes, las monjas, monseñores y como se llamen más, papa y todo ello. Tiene muchísimo parecido, es decir, hay una conexión más clara, es decir, en otras palabras, estos llegan a ser los sucesores de los maestros de la ley y los fariseos, el clero romano y las otras iglesias sectarias, porque ellos se basan en sus títulos, ¿ya? Los pastores también se basan en sus títulos. Bueno, ¿qué vamos? Nosotros cuando si estamos hablando con el sacerdote, ellos nos ven unos pequeñitos a nosotros, no saben nada, ellos solamente saben. Así era la actitud, así era la actitud de los fariseos y de los escribas. ¿No ven cómo le trataron al pobre ciego? Que les decía, lo que yo sé, y le preguntaron, a ver, ¿es cierto que naciste de nacimiento ciego y que ahora, ahora ves? ¿Sí? Bueno, él dijo que sí. Ya, él no les negó. Él dijo que sí. Lo que sé, le preguntaron algo más. Si es que era maestro, creo que le dijeron, o si era algún elegido de Dios, bueno, en otras palabras lo digo. Y yo lo que sé, dijo que yo estaba ciego, pero que Él me devolvió la vista, Él me dio la vista. Eso. Y también sé que si es que no hubiera sido alguien que ha venido de Dios, no lo hubiera podido hacer. Eso les dejó en claro Él. Pero ellos le dijeron que esto que declaraba él, todavía era una actitud más pecaminosa, según le consideraron ellos. Porque la forma en la que había nacido ciego era porque era pecador. Claro, sí dijo. Entonces tomen en cuenta, o sea, entonces en esas características, cómo presentaban el diálogo entre ellos, los fariseos y los escribas, con el ciego, ahora ya con vista. Entonces daba una actitud clara de la forma en la que se presentaban ellos como los, ¿qué diría? Autoritarios, ¿qué diría más? Como los supermaestros, como los y con mucho orgullo. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud de un sacerdote. Usted puede estar conversando, usted puede ser vecino, puede ser amigo, puede decir que es amigo, pero si usted se pone entrando más a conversar estas cosas, usted no sabe nada.
Él sabe. Así es. Y lo que dice Él quiere imponer sobre otro. Eso es. Conforme a la... Es lo que vale y lo que hace Él, y lo que hace Está Él bien. es lo más válido, lo más aceptable. Y los demás tienen que seguir eso. Esa es la actitud. Si ustedes no sabían, deben saber que esa es la actitud del sacerdote. No que es un pobrecito humilde, es el padrecito, es bien buena gente. Es compadecido. Sí, ¿ya? Y esta misma actitud que tienen los sucesores, que les digo, de los escribas y fariseos, que son los sacerdotes, tienen otros, como los adventistas, los testigos, los mormones, los carismáticos, los evangélicos, y todos estos. Tienen lo mismo. Usted no sabe nada. Usted se pone a conversar, ese no ha cruzado la universidad. ¿No? Ellos nomás saben, porque tienen el título en cartón. El orgullo es tener el título en cartón, eso les da poder a ellos. Pero alguien que tenga que contradecirles con la palabra de Dios, eso no es nada. O sea, para ellos no les gusta. Y eso que están diciendo, o lo que estamos diciendo, no es nada. Lo de ellos sí vale. ¿Ya? Esa es la realidad de todos los sectarios, de todos los sucesores, digo, de los fariseos y escribas que encontramos a nuestros alrededores. ¿Ya? Es la realidad. Esa es la conducta, esa es la actitud de ellos. ¿Sí? Eso debemos todos saber. Y no solamente todos estos evangélicos, pero que la gente pueda escuchar el evangelio de la verdad, el evangelio puro, esto no es nada para ellos. Hacen lo mismo de lo que muchas veces ustedes hayan escuchado a los hermanos liberales. Al representar mal a los que se oponen a su liberalismo. ¿Ya? Las iglesias liberales están compuestas por cristianos. ¿Sí? Ya. Lamentablemente estos no obedecen al Evangelio de Cristo. Porque en eso de que se llaman liberales, también tienen libertad para también hacer muchas leyes que posponen al Evangelio. Ellos también están de acuerdo con los orfanatos. Ellos están también de acuerdo con la centralización de fondos, las iglesias liberales. ¿Ya? Pero obedecer a Cristo en ningún sentido. Discuten tanto que si son cosas buenas. Yo no digo que no son cosas buenas. Por ejemplo, si vamos a crear un orfanato en donde vamos a poner aquí a los más viejitos y les vamos a dar a comer, vamos a nombrar unas personas para que puedan cuidar, porque en la casa no les van a cuidar bien, no es malo. Pero que la iglesia se ponga a hacer este trabajo cuando esa no es la tarea de la iglesia, definitivamente está en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando las iglesias, esa iglesia madre, le tengan que pedir a las iglesias de Loma Alta, Tena, Napo, yo que sé, Archidona, Puyo y todas las iglesias, que les pida los fondos que recogimos cada primera de la semana y que mandemos allá, y que esto sirve para la obra de la iglesia. Ahí están mal. Ahí no sabíamos. Sí. Ahí están mal, o sea, ahí están mal. Ellos están mal porque Estaría llegando están pidiendo. Problema de los... Entonces se llama, eso tienen el problema las iglesias liberales. Centralización de fondos, organización de la iglesia, están totalmente pervertida la organización de la iglesia. Ya. Ahora, no es malo que se pueda ayudar a hermanos, pero la forma como la hacen, la organización que tienen, es completamente errónea o contraria a la voluntad de Dios. Ustedes saben, es importante que leyéramos eso. Cómo se enviaron fondos o dinero de las iglesias a Jerusalén. ¿A quién se nombraron? Según la Biblia, ¿cómo hicieron? ¿Nombraron a quién?
a Pablo y a Bernabé. Nombraron a ellos, las iglesias locales, para que vayan llevando los fondos a los hermanos que estaban necesitando allá. Estaban ¿Sí? necesitando. A los hermanos que estaban necesitando. Entonces fueron llevados directamente. Pero estas iglesias, estos textos, se valen de estos textos para hacer centralización de fondos. Es decir, llega aquí, o sea, aquí recogimos el dinero y allá es como un banco. O sea, es un banco. Ya, recibe el dinero. Y ellos igual se encargan en hacer Distribuirlo. el resto de cosas, distribuirlo. Mandamos un pastor para ese sector, que no hay pastor, le pagamos de ahí ese dinero. Pero la Biblia no dice eso. Entonces es totalmente corrupto el sistema organizativo. Es raro. Algunos cristianos están diciendo que no es nada, que sí está bien. ¿Por qué? Porque no investigan las escrituras. Pero si se pusieran a ver y a investigar las escrituras, suele ser parecido cuando un gobierno, desde la parte alta, un gobierno terrenal, manda fondos por ejemplo, por decir a la junta parroquial, un ejemplo, ya, y en donde hay manoseo de fondos, ¿sí? Y directamente para la obra que se debiera construir o hacer, ya no llega. Es el caso. Entonces, ahora el Evangelio, o sea, el Espíritu Santo enseña que los fondos se recogieron de las iglesias locales y directamente se nombraron a 2 personas, o a más también podían haberse nombrado, y se llevaron esos fondos a los hermanos que estaban padeciendo hambre en Jerusalén. En verdad estaban necesitando. Pero tiene que tener mucho sentido de lo que dice la palabra de Dios. No era centralización de fondos. Vamos a entregarle al hermano jefe de la iglesia en Quito para que él distribuya, como que nosotros no sabemos distribuir también. Hasta falta nomás que usted los recursos suyos que gana cada semana ponga en manos de otra persona o de otras familias para que le den distribuyendo bien en la casa, para que le den comprando la comida. Mire, imagínense. Entonces tomen en cuenta. Entonces ese tipo de organización de los liberales es totalmente errónea. ¿Ya? ¿Ya? Todos estos vienen recogiendo la conducta, la forma de los fariseos y escribas. ¿Ya? Son prepotentes y todo eso. Bueno, muchos padres rehúsan entrar en el reino de Cristo y también impiden a sus propios hijos. Así hacían también cuando dice la palabra de Dios que ellos ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces aquí en este caso se cumple esto, o sea, es la forma. Es decir, también se cumple esto en una casa, un hogar. Es decir, cuando los padres, ellos mismos, rehúsan entrar en el reino de Dios, rehúsan entrar en el reino de Cristo, la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿qué hacen ellos? No se contentan con eso nomás, sino que les impiden también a los hijos. Están siendo semejantes a los fariseos y escribas. Porque ellos cerraban el conocimiento, ¿sí? Cerraban el conocimiento de los que realmente querían conocer sobre el verdadero sentido del Evangelio de Cristo. La Iglesia Católica también lo hace. Yo recuerdo hace muchos años, alguna vez creo que les conversé. A ver, nos vendía el padre una Biblia en 100 sucres en ese tiempo. Yo la compré en 100 sucres, todavía creo que la tengo por allá. Ya, pero ahora sí leerán, pero no van a poder leer solitos. Porque si ustedes se confunden, para ellos según estaba diciendo que debe haber un guía como ellos para poder entender las escrituras. ¿Sí? Mal sería que nosotros nos pongamos a leer porque nos confundíamos. Pues no sabían. ¿Sí? Ahora, si le van a decir a los más viejitos, decía, me acuerdo que nos decía el padre, hay un padre que se llama Barrizo, a los más viejitos que
que de Adán y Eva, el caso de Adán y Eva, de que ya no fue una manzana, no decían así, sino que fue esta acción pecaminosa, entonces dicen, les van a confundir, por eso no tienen que decir, mejor déjenles nomás, decían. Yo también sí compré una Biblia de la Iglesia Católica. De la Llano. Entonces, así era. Entonces, cierran, dice la Biblia, cierran. O sea, estos cierran el reino de Dios. Cierran el conocimiento. Cuando dice, quitaron la llave del conocimiento del Antiguo Testamento. Porque ellos, como les dije, cuando se sobreentiende de lo que dice, que quitaron la llave del conocimiento, tanto los libros del Antiguo Testamento, los profetas, salmos, que hablaban acerca de la venida de Cristo y de cómo tendría que padecer. También su ministerio en el Nuevo Testamento también habla de Mateo, la ascensión, la resurrección, la vida pública de Jesús, como estamos diciendo, su ministerio, y finalmente la coronación. Eso no hablaban ellos, no tocaban. Pero sí leían cada primer día de la semana, cada primer día de reposo, que era el sábado. Leían en la sinagoga una parte, un párrafo del Antiguo Testamento, de la ley. Ya. Pero encima de ellos ponían sus tradiciones o sus doctrinas. Se ha logrado. Entonces, muchos padres que rehúsan entrar en el reino de Cristo e impiden a sus propios hijos, también muchos de los esposos incrédulos hacen todo lo posible para evitar que sus esposas e hijos asistan a los servicios. Están siendo semejantes a lo que hacían los fariseos y escribas. Recuérdese el libro de Mateo 18, 6 al 7. A ver, lea usted, hermana, por favor. 18, 6, Mateo 18, 6 al 7. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, puede colgarse al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ya, gracias. Entonces aquí está hablando de tropiezos, o sea, hacer tropezar a los demás. Los padres, por ejemplo, que rehúsan entrar en el reino de Cristo, o sea, rehúsan creer en el Evangelio e impiden esto, que sus hijos puedan creer en el Evangelio. Aquí está diciendo, estos que sirven de tropiezo, pobres de aquellos, o hay de aquellos, dice el texto. ¿Ya? ¿Qué dice el primer verso 6? Estos que sirven de tropiezo, dice, mejor es que se les colgase una piedra de molino. Es una piedra pesada, ¿no es cierto? Y se les colgara al cuello, mejor se fueran al fondo del mar para que no estorben. Y dejen que entren en el reino de Cristo. Es más abajo, en el verso 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay del hombre por el que viene el tropiezo. Dice que recibirá condenación. También recibe condenación aquel que sirve de tropiezo y aquel que oye al que le hace el tropiezo. No se salva tampoco. Ya. Sin embargo, es necesario enfatizar que todo el mundo es responsable delante de Dios y debe aprender la verdad y obedecerla. Nadie puede decir a Dios, yo soy inocente, porque otros cerraron el reino y yo no podía entrar. Nadie, porque cada uno es responsable de sus propios actos. En el día del juicio, no solamente todos los falsos, o sea, no solamente los falsos profetas o maestros darán cuenta a Dios, sino también todos los seguidores. Miren lo que dice Mateo 15, 14.
A ver, lee, hermano Noé, por favor. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Gracias. Ahí está diciendo que tanto los guías ciegos como los que son, digamos, como los seguidores de estos guías ciegos, ambos caerán en el hoyo. Es decir, aquí no habrá justificativos en el día del juicio final, el día que tengamos que rendirle cuentas a Cristo. Así, pero Señor, este pobre hombre, este hombre me engañó, este maestro me engañó. No hay justificativo. ¿Ya? Porque Dios dio los 5 sentidos a todos los seres humanos, para que tengamos que investigar, entender, averiguar, consultar, leer, oír. ¿Ya? Porque si no sé leer, tengo que oír. ¿Ya? Ver, mirar con los ojos. ¿Ya? Entonces, todos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Eso en cuanto a los versos 13. Ahora vamos a ver el versos 14 del 23. 23, 14. Dice ahí, el verso 14, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versos 14 del capítulo 23. Bueno, para eso también podemos leer Marcos capítulo 12, 40. Doce cuarenta. A ver, lee, Gloria. Que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ya, gracias. Ahora, bueno, aquí estamos viendo la acusación de Jesús hacia los escribas y fariseos. ¿Ya? Porque de eso se trata. Lucas 20, 47. Lea usted, hermano, por favor. Lucas 20, 47. Lucas 20, 47. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Recibirán mayor condenación. ¿Ya? Es decir, está diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Sí, bueno, este versículo fue omitido por los mejores manuscritos, dice, bueno, pero que en Marcos y Lucas es genuino. Ya. Las casas de las viudas significa su propiedad. ¿Sí? O sea, lo que les pertenece a ellas. Y posesiones, cuando dice casas de las viudas, las posesiones o propiedades de ellas. Lucas dice que los fariseos eran avaros. Lucas 16, 14. 16, 14. A ver, ¿alguien puede leer? Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Ahí dice, ¿no es cierto? Y dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿De quién le oían? ¿A quién le oían? A Jesús. Y ellos se burlaban de Jesús. Jesús estaba hablando la parábola del mayordomo infiel. ¿Sí? Y sin embargo estos oían con sus oídos pesadamente. Y al oír con sus oídos, estos, el texto declara que eran avaros. ¿Sí? Y al oír lo que Jesús les decía, estos precisamente se burlaban de Jesús. ¿Sí? O sea, no le tomaron, no le vieron a Jesús con buenos ojos. Se burlaban de él. ¿Ya? Así lo hacen también los falsos maestros en el día de hoy. No crea que le dirán bienvenido, usted sabe mucho la Biblia, ¿no? No.
se burlaban de él. Ya. Pero una cosa que nos podemos entender es que los fariseos y escribas eran avaros. Entonces, al decir casas de las viudas significa su propiedad y las posesiones de ellos. O sea, lo que más les interesaba era las propiedades de ellos. ¿Sí? Digamos, de ellas. Y en Mateo 23:14. Ya leímos 23:14. ¿Cierto? Bueno, en este texto, en Mateo 23:14, ese texto que leímos, hay de vosotros escribas fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Se ve un ejemplo de esa avaricia. Significa que ellos defraudaban a las viudas. ¿Sí? Hicieron fraude a las viudas. Estos conspiraban con los hijos de sus madres viudas para ganar la herencia. Convencían a las viudas y a los otros pobres a entregar la administración de su propiedad a ellos como guardianes. Hasta el día de hoy tiene muchísimo parecido a los seguidores del catolicismo o de los sacerdotes. No, al padrecito, él le tiene mucha confianza y le dice, no, yo a ese le confío porque es el padrecito, o la monjita, o el hermanito. ¿Ya? Mucha confianza. De manera que por esa mucha confianza han pasado casos desastrosos también. En ese sentido, yo no digo que la confianza no es buena, pero el punto tratado aquí es que estos se aprovechan de la ingenuidad de la gente para explotarlos. ¿Acaso no es una explotación cuando le van a cobrar $20 para un bautismo? Es una explotación. Y cuando le dicen que pongan sobre algo para que usted pueda dar como limosna u ofrenda, ¿no es una explotación? Claro que sí. ¿Sí? No hay otro medio por el cual pueda enseñarnos la Biblia de recoger dinero para hoy la iglesia. Solo el primer día de la semana. Y si la iglesia se inventaría otro día, u otro medio, otra forma para poder recolectar dinero, significa que hay avaricia. ¿Ya? Porque no es mandato bíblico. ¿Sí? Eso también tiene que entenderse. Todo lo ha estipulado y lo ha mandado Dios por medio del Espíritu Santo. Pero si el hombre hiciera otra cosa de lo que ya no está mandado, entonces está contraria a la voluntad de Dios. Entonces, esta avaricia en los maestros de la ley se iba dando alcances para explotar o para defraudar a las viudas. ¿Sí? Ya vimos que Lucas dice que eran avaros los fariseos y escribas. ¿Ya? Todo esto significaba que ellos defraudaban a las viudas, tal como dice el verso 14 del capítulo 23. Estos conspiraban con los hijos de sus madres viudas para ganar la herencia. Convencían a las viudas y a otros, les decía, a otros pobres, a entregar la administración de la propiedad o de su propiedad a ellos como guardianes, como diciendo que ellos eran los mejores que podían cuidar las propiedades de estas viudas que ya no tenían marido, ya no podían cuidar. Mire, ¿a dónde se convertían ellos? ¿A dónde se ponían? A la altura del marido que ya murió para ellos ser los guardianes de las propiedades de ellas, en este caso. Y luego se aprovechaban de este arreglo para defraudarles. Era tremendo, ¿verdad? Esa es la conducta y las características. ¿Y cuál les dije? ¿Cómo les decía la otra palabra que da el sentido de carácter? Esa era la actitud de los fariseos. Era una actitud totalmente, ¿qué diría? Diabólica, ¿no?
Imagínense si alguien solamente alaba para aprovecharse de los bienes del otro. Pablo dice, yo no vengo, hermanos, por lo vuestro, para dar a entender que Él no ha venido por lo que tienen ustedes, dice Pablo a los hermanos, por las cosas de ustedes. Yo he venido por ustedes, es decir, aclarando que vino por las almas de los hermanos. ¿Ya? Le dijo claro. Las manos de él sirvieron para trabajar. ¿Sí? Y con eso dejaba en claro que no había avaricia. ¿Ya? Pero estos en el sentido contrario se aprovechan de la gente para explotarle, para sacarle la lana. Apariencia de ¿Ya? piedad. Y tienen mucha apariencia de piedad. Hijito, tienes que dar tanto, el muerto, el difunto también ahora a la misa cuesta tanto. ¿Ya? Eso. Pero la gente no quiere salir del error. Está bien. Está muy bien convencida. No, sí tiene razón también. Hay que dar una limón a la iglesia, los $20 que nos cobran. Pero si son 2 o 3, si es que en ese día a lo mejor tenía que bautizar y tenía que hacer una primera comunión, también es otra plata más. Yo me doy cuenta cuando voy a las sesiones del colegio. Hay padres de familia que ni $1 no pueden dar. Imagínense. ¿Será porque son irresponsables o será que no lo tienen en ese momento? No lo han de tener. Porque uno no tiene que medirse uno a la altura, o sea, mejor dicho, no tiene que ponerse a la altura, o qué diría yo aquí en este caso. O sea, si usted tiene recursos para dar una cuota, usted tiene que ver que otros no tienen. Pero hay la otra parte. Usted también tiene que saber que otros, si no tienen, deben saber que tienen que cumplir con sus responsabilidades. Y son responsabilidades también. Por ejemplo, poner a un hijo al colegio, a la escuela, lo que sea. El jardín son responsabilidades. Ahí están muchas responsabilidades. Deberes que cumplir. Sin embargo, yo no estoy diciendo que le excluimos de la responsabilidad o le eximimos de la responsabilidad. Pero en el asunto de que imagínense $20 es bastante, de todas maneras, es bastante para cobrarle de un bautismo. Ellos si tienen 2, 3. Yo no sé cuánto más les podrán cobrar, pero $20 por un bautismo, Y ese más por una primera oración. comunión. Por un bautismo $20, por una confirmación Entonces, $20. Por... Y lo peor es que si es que no tiene los $20 no va a poder hacer, no va a poder bautizar. No le Entonces, ¿qué bautices. interesa? No le El bautices. dinero, no el alma. Ahí está clarito. Si no tienen padrino, si no casados. Entonces, tiene muchísimo parecido. Si ustedes querían saber más sobre esto, aquí está la actitud de los fariseos en el catolicismo, o sea, en los líderes religiosos y en los sectarios también. Los sectarios, hasta la Biblia no importa, así que para dar la ofrenda tienes que vender o tienen que vender la cantidad. Me decía una señora alguna vez, me decía, no, si yo vine a apilar mi arrocito, medio quintalito de arroz, para dar El diezmo. para dar el diezmo. Imagínense. Pobre señora, una viejita, pelando el arroz para vender y para dar el diezmo. ¿Ya? El padre que estuvo la vez pasada aquí, que ya se fue, ha sido salir a lo mata a dar una misa y justo al partido de fútbol, ya algo así. Se queda por ver fútbol, no sale a dar la misa. A ver. Se dejó con los churos hechos. De hecho no ha salido porque estaba viendo el fútbol. Bueno, Claro, Esa actitud. que esperen para otra vez. entonces para evitar que los tales sospecharan su conducta, o sea, esta conducta de los fariseos y escribas y de todos los que se aparecen a los fariseos y escribas, es una conducta perversa. Perversa, tomen en cuenta, leerán ustedes e investigarán la palabra perversa en la Biblia. Es totalmente perversa. Se dedicaban a hacer largas oraciones. Como pretexto. ¿Ya? Sí. Largas oraciones, hasta 3 horas
de duración, incluyendo el tiempo de meditación y todo eso. También hacen los sacerdotes. Es como el rosario. Las oraciones. Echa un buen No, tiempo. aparte de eso hacen ellos, oraciones y meditaciones que llamas. Están las puertas cerradas ahí está, nadie le molesta ahí. Así le esté llamando de afuera, matarse llamando, ahí no les responde nadie. No tienen a nadie. Son bien religiosos. ¿No? Y eso, ya. Los escribas y los fariseos eran típicos de todo el comercialismo en el mundo religioso. Después de los primeros siglos, se desarrolló el sistema comercial de la iglesia romana. Recuerden ustedes que ahora ya dejó el sistema comercial la Biblia para hacerlo de otra manera. Más antes se vendían crucifijos, se vendían estampas, se vendían bultos de San Pedro, de San... O sea, claro, ahorita la han vendido todavía. Todavía se vendían. Ya. Entonces quiere decir que eso no se ha quedado, no se han olvidado todavía. Sigue todavía. $100 te vale un bultito así de No, los santos, según ellos. Pero de esa manera la iglesia mormona es riquísima, según ¿cómo le digo? La investigación que hay. Más rica que muchas iglesias y que muchas empresas. Que la mormona ha salido Ya. de tomar De los parte, Estados Unidos. una de las conocidas, ¿no? Ha sabido tomar parte, como dice, de las viudas, una parte de las heredades de ellos y la otra parte de la viuda. Ajá. Miren, Porque eso ya le habían Ahí está. cantado las cartas a la hermana Melba, la que vive en Puerto Napo. Ella está con los mormones. Ya cuando le habían cantado la carta que la mitad de las heredades de ellos, ella se apartó de los mormones. Y sobre No, se todo apartó. con pretextos. es que la iglesia mormona es la que hace ese tipo de cosas, es decir, explota precisamente a las viudas. Claro. ¿Ya? Y vendiéndole aunque sea cualquier cosa, algún folleto, Tiene algún dinero. cuaderno, algún libro, lo que sea. ¿Ya? Ya ustedes ahí ya no tienen el número 4 de la hojita, entonces les voy a entregar, aquí está. Sí, sí está. ¿Sí está? Ah, ya. Sí, sí está. Ya me olvidé. Y ya ahora saqué el 4 y 5. Sacas vuelta. Del pin, por favor, lo que se te voy a pedir. Llevo bien el bus. Llévala a dormir. Ya, los testigos de la atalaya abusan de todos sus publicadores. Y otros no pagándoles por su trabajo, sino exigiendo cada vez más ventas para enriquecerse. ¿Quién? La organización. Es decir, ellos tienen que vender más productos. ¿Sí? Tienen que vender más productos. ¿Qué cosa? Ah. Más productos. Sí, así es. Tienen que vender más productos. Y eso van depositando a ellos. ¿Ya? Los televangelistas defraudan a sus feligreses de multiplicados millones de dólares. ¿Ya? Televisan fotos de niños hambrientos y familias sin casas Moscas. para pedir dinero. Pero los directores de estos proyectos viven en mansiones súper, como mejores que la del presidente de la República. Y llevan vidas de puro lujo. Todos los tales darán cuentas al Señor en el día del juicio final, por todos los abusos que se hacen, por los abusos de la religión de Cristo. 1 Timoteo 6:5. Veamos qué dice. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de ellos. De Ya. los tales. Muy bien.
Primera Timoteo 6:15, ¿no es cierto? Ya. O 6:5, sí. 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Hombres corruptos de entendimiento. No entienden. Tampoco quieren entender. Y privados de la verdad, porque que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La Biblia nos manda que nos apartemos de los tales. Es decir, que cojan a la vida de la piedad, o sea, aprovechan la vida religiosa, si se quiere decir en ese sentido. O sino que se aprovechan también del Evangelio para decir que ellos hacen estas cosas, pero con el fin de sacar más, ¿no? Eso es. Y defraudan a familias. ¿Sí? Ese es el caso. Eso está dicho en la Biblia, aquí en este texto lo está diciendo. Por eso dice, la piedad y el contentamiento es lo mejor que debe haber en los individuos, en los cristianos. ¿Ya? Es el punto. Pero estos supermaestros, eso es lo que hacen. ¿Ya? Se aprovechan de la vida de los demás, de la ingenuidad de la gente, enseñándole cosas religiosas que, por cierto, no concuerdan con el Evangelio, para explotarles físicamente, intelectualmente, mentalmente, espiritualmente. Es en todo el sentido de explotación. ¿Sí? Es el problema. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es las cualidades. Esta es, no se me va la palabra que les dije antes, las cualidades. La actitud de los fariseos. La actitud de los fariseos. Esta actitud es una actitud perversa, ¿ya? De los fariseos y de todos aquellos que siguen. Por eso es que nadie se puede dar cuenta. Nadie puede darse cuenta, mejor dicho. Nadie quiere tomar en cuenta o tomar en serio lo que se hace los religiosos, lo que hacen los religiosos. Porque no es, eso nomás es, solamente nos pide para 20 dolaritos por el bautismo. Nadie se puede dar cuenta que es un sistema de explotación. Nos pide aparte de lo que nos pide el pastor, que demos el 10. Nadie se quiere dar cuenta de eso, nadie se quiere tomar en cuenta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es que nadie se da cuenta? Porque no leen las escrituras. Están ciegos. Dice, guías ciegos que guían a otros ciegos. Y ambos caerán en el hoyo. Es el problema. Del fin no será ese gozo. Así de decir, claro. Pero anda, dile mejor entonces. Entonces, ese es el caso. Miren, tomen en cuenta esa situación. Esa es la actitud de los fariseos y de los escribas. Ya. Ahora vamos a ver el versos 15. El versos 15 al 23. Dice Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí, el versos 15. El prosélito en la Biblia es el que se convierte de cierta religión. Es decir, entre los judíos habían prosélitos, por ejemplo. ¿Cambiaban de religión? Prosélitos de la justicia, que se circuncidaban y aceptaban la ley de Moisés. Los prosélitos de la puerta eran los que renunciaban a la religión pagana y aceptaban algunas cosas de la ley de Moisés. Ahí se llamaban prosélitos. Y aún oraban a Dios, pero no se circuncidaban. O sea, en síntesis, un prosélito era
que se convertía de una religión que seguía a otra. Eso. Ya, así. Podía ser una religión pagana y que aceptaba la religión de la ley de Moisés, por ejemplo, la ley de Moisés. Pero tampoco no se circuncidaban, pero sin embargo estaban así de acuerdo en ese sentido. Entonces ellos se llamaban prosélitos. Bueno, puede haber algunos prosélitos en este tiempo igual parecidos también. Algunos también dicen que están de acuerdo con nosotros. Dice, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero nunca se está dispuesto a creer en el Evangelio. Ya. Es algo medio parecido. Ya. Bueno, la implicación clara, ¿sí? Aquí es que los escribas y fariseos eran hijos del infierno. ¿Ya? Por eso es que el versos 15 lo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, esto implica que los escribas y los fariseos eran hijos del infierno. Ya. Por no decir en otras palabras, hijos del diablo. En la expresión hijos del infierno, la palabra hijo se refiere al destino de los tales. O sea, al destino de los prosélitos. Por lo tanto, significa listos para el infierno. ¿Sí? Porque definitivamente el que no cree en el Evangelio, aunque diga 100 veces que puede estar de acuerdo con el Evangelio y no lo obedece, está en perdición eterna. Ya. Compárese, hijo de perdición. Nosotros tenemos que ver los textos bíblicos. Juan 17:2. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo les guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ya, muy bien. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Y yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién se está refiriendo el texto? Judas. Como hijo de perdición, a Judas, ¿no es cierto? Judas. De Judas. Hijo de perdición. Claro. Sin embargo, estaba ahí, ¿no es cierto? Con ellos. Con ellos. Los dos. Al parecer había aceptado a Cristo. ¿Sí? Ya. También está en 2 Tesalonicenses 2:3. 2 Tesalonicenses 2:3. A ver, alguien que nos ayude con la lectura. 2.13 de segunda Tesalonicenses. 2:3. 2.3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Ya, gracias. Entonces, esto se pone en contraste con los hijos del reino. O sea, es totalmente diferente. Hijo de perdición o hijos del infierno. Ya. Pero hay un contraste, hay un contraste. Les decía que se pone en contraste con los hijos del reino. Por ejemplo, en Mateo 13:38. Que no se refiere a la Mateo 13:38. Veamos qué dice ahí.
A ver, hermano Víctor, tal vez. 3:38. Ya tengo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. Ya. Entonces aquí están dos cosas opuestas. O sea, por eso les decía, entre lo que es los hijos del infierno, o ¿qué dijimos antes? Hijos de perdición, hay un contraste completamente en cuanto a los hijos del reino, que son dos cosas muy distintas. Ya, por eso sabemos que conforme lo marca la palabra de Dios en el capítulo 23:15, refiriéndose a los fariseos y escribas, hijos del infierno, son para perdición, o hijos del diablo también, ya, o para perdición. Sin embargo, puede ser que hubieran cristianos en que aún dudaran en el asunto de aquellos falsos maestros que también están haciendo bien que se vayan a la salvación. ¿Sí? Porque yo recuerdo hace muchos años hablé a algunos hermanos o algún hermano, yo no quiero decir el nombre, pero bueno, él supuestamente, según los evangélicos, estaban bien. Según los evangélicos, para él estaban bien. Pero siempre tenía que decir que hay un poquito nomás que tienen que ser enderezados. Decía que estaban bien y al mismo tiempo por la otra parte, o sea, por el otro lado, estaba conjeturando como que realmente ahí estaban fallando. Y entonces eso no significa que eran hijos, o sea, que estaban bien en relación con Dios. O sea, estaban mal. No podemos decir que el error y la verdad sean dos cosas iguales. No. Entonces, no es así. Si alguien dice, bueno, yo puse aquí un poquito nomás de veneno, pero es poquito nomás que puse en esta agua dulce. La agua dulce es, bueno, pues refrescante, ¿no es cierto? Pero yo puse un poquito nomás de veneno, no. Se va a tomar. Sin embargo, es veneno. Y si alguien se toma, si no le va a matar ese rato, le va a afectar a un órgano del cuerpo. ¿Sí? Entonces así aparece la forma con la que muchos dicen, no, pero es un poquito nomás está. Bueno, sí, hablan bien conforme al Evangelio, solamente yo me di cuenta que un poquito nomás estaba mal. Pues ahí está. La verdad es la verdad, el error es el error. Y lo que dice aquí el texto, hijos de perdición o hijos del infierno, pues es totalmente diferente a lo que dicen los hijos del reino. Por eso aquí dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, buena semilla. Y las cizañas son los hijos del mal. Ahí está. Entonces, hay un contraste en estas dos cosas. Es decir, son totalmente diferentes. Es para que nadie tenga que decir que hay un padre bueno. Sí, o sea, hablando de los religiosos, como personas pueden tener apariencia, así dice la Biblia, apariencia de piedad. Así dice la Biblia. No me estoy inventando yo. Pero por dentro dice que son lobos rapaces. No perdonan nada. ¿Ya? Porque ni al rebaño de ellos le perdona el diezmo, ni que pague el... Ya están llenos, se le hacen volver. Entonces tomen en cuenta eso. Ahora bien, muchos gentiles se convirtieron a la verdadera adoración de Dios y aceptaron la ley de Moisés, aún siendo circuncidados. Otros, como Cornelio, aprendieron del Dios verdadero y aún oraban a Él con toda sinceridad. Sin embargo, los escribas y fariseos solamente se convertían al fariseísmo. ¿Sí? Ahí está. Es decir,
Sin embargo, les decía, los fariseos y escribas solamente se convertían al fariseísmo, o los convertían al fariseísmo, mejor dicho. Sí, los convertían al fariseísmo. Es decir, los fariseos y escribas, ¿qué es lo que hacían? Eran a sus seguidores convertirles al fariseísmo. Por algo entonces Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Primero, todo lo que lo que escuchen de ellos, o sea, en el sentido de la ley, oírles, y guardarles. Pero no hagáis como ellos hacen. La práctica. Eso les dijo, y advirtió mucho esto el Señor. Ya. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de esto? El cristiano debe enseñar la verdad. Siempre. Eso lo sabemos ya, que todos tenemos que enseñar solamente la verdad, conforme a la voluntad de Dios. Pero el punto tratado, yo me salté un poquito. Sin embargo, los escribas y fariseos solamente los convertían al fariseísmo, y al dejar las supersticiones de la religión pagana, sus conversos solamente aceptaban los aspectos peores que de la religión de los judíos. Estos llegaban a ser peores que sus instructores, porque cada generación se alejaba más de la ley y se apegaba más a las tradiciones humanas, se arraigaba más a las tradiciones humanas. Es lo que ha venido pasando en las iglesias sectarias y en la iglesia católica también. Muchos prefieren morir como católicos, dicen, yo no me cambio. Ellos dicen que no se cambian, así dicen, que no se cambian a otra religión, sino prefieren morir con la religión, porque dicen que ni en una religión que han estado no han podido todavía cumplir, peor en otra, dicen ellos. Así nos han dicho. Ya. Bueno, muchos confunden la práctica del evangelizar a los de otras religiones con la práctica de los escribas y fariseos que ganaron prosélitos a su religión. El cristianismo debe enseñar la verdad a todos, incluyendo a los que creen que ya están salvos, que ya son cristianos, aunque sean miembros de las iglesias humanas. Al enseñar a los que son miembros de alguna denominación, el cristiano no es un hipócrita que anda robando ovejas ni ganando prosélitos, como algunos suelen acusarlo, sino que está enseñando y convirtiendo a los que todavía no han obedecido al evangelio verdadero de Cristo. Muchos que profesan ser cristianos no tienen la 10ª parte del celo de los escribas y fariseos para recorrer mar y tierra para ser discípulos para Cristo. Hay peligro de que muchos no se conviertan a Cristo, pero que se ganen para que sean miembros de algún partido. Esto fue el problema de los judaizantes, que Pablo tenía que resistir tenazmente. Estos tenían celo sin ciencia, como dice Romanos 10:3, que lo vamos a leer el texto. Celo sin ciencia, o sea, sin conocimiento de Dios. Porque eso es tremendo también, tener celo sin ciencia. 10:3. Romanos 10:3 dice: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está, ¿no? En Romanos 3:10, ¿no es cierto? El 3, digamos 10:3. 10:3. Ya, entonces este era el caso. Es decir, los hermanos convertidos del paganismo estaban habituados hasta aquí a los ídolos, porque si venían del paganismo, estaban solamente habituados a los ídolos, ¿no? Y a duras penas que se les convenció acerca de los sacrificios
o de lo sacrificado a los ídolos. También la cultura influye en algunos después de su conversión al Evangelio. Todavía. Por lo tanto, este texto de Mateo 23:15 que leímos, cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso es lo que dice el verso 15. Debe servir como advertencia a todos de que la comisión de Cristo significa evangelizar. Es decir, convertir al mundo a Cristo. Y no de ser proselitistas, que imponen las ideas prácticas y prohibiciones predilectas de hermanos facciosos. Y aquí sí nos resta hacer una pregunta. ¿A quién o a quién convertimos a la gente? Porque no lo convertimos a uno, a nosotros. No convertimos para que sean miembros de la iglesia únicamente, sino para que sean de Cristo. Ya. Por eso de ahí que tenemos que ver algo para nosotros en este tiempo. Es que tenemos que aprender las escrituras. Tal como son las escrituras. ¿Ya? Porque la iglesia no es un conjunto de hermanos en el que mañana pasado se pelean entre ellos y ahora si no les gustó ya, entonces ahora se votan. No es así. Ah, no, pero si todos están igualitos en algunas ideas y todo, entonces ahí todos están bien. Pero si mañana pasado hay algunas diferencias por la doctrina y no se quiere corregir esto, entonces ahora sí se desaparece la iglesia. No es así. La iglesia de Cristo está por fuertes convicciones, prevaleciendo, siguiendo en adelante, buscando definitivamente estar en la vida eterna, en el reino eterno, o sea, en el cielo con Cristo. Eso es. No es una asociación. No es una asociación en la que mañana pasado, si no se repartieron bien las utilidades, ya no están de acuerdo. Aquí se trata de la fe de Cristo, del Evangelio de la verdad. Y que todos aprendamos eso precisamente. Para que todos entonces tengamos que llevar y seamos llevados por Cristo por fuertes convicciones, convencimientos plenos de la fe. Para que nadie tenga que dudar. ¿Sí? Para que nadie tenga que decir otra cosa. Nadie se está esperando que otro se vaya, o sea, se vote por el abismo para él también, ahora sí echar la toalla, lo que se dice. Pues si el otro se vota, se votó. Y ha pasado así. Pero lo que es, yo persisto en la verdad del Evangelio. Porque sé que de esto depende mi salvación. Pero ha habido muchos casos. Mañana pasado por muchas cosas no han estado de acuerdo. ¿Sí? Ah, no, es que yo no estoy de acuerdo porque ya reuníme porque mi papá ya no me va a dar la herencia. Mire. Entonces él estuvo solamente un tiempo, pero ya cuando ya no le convenía estar, ya no está. Entonces eso no es motivado por la fe. O sea, no hay convicción. No hay convencimiento de la palabra de Dios. No le convenció la palabra de Dios. Una fe. O alguien que tenga que decir al tiempo, a los años que estaba reuniéndose en la iglesia de Cristo, tenga que decir, vea, ¿sabe qué? Yo nunca estuve de acuerdo con ese hermano o con mi esposo. Ya. Y ahora pronto tuvo que manifestarse. Entonces no fue movido por la fe. O sea, no estaba por la fe en Cristo. Estuvo solamente un tiempo
solamente por... Conveniencia. ¿Por qué? Por conveniencia. Sí, por conveniencia. Nada más. Pero por convicción nada. Porque la fe es el convencimiento pleno de lo que no hemos visto y de lo que se hace mención aquí en las Escrituras, de lo que nos ofrece Cristo. Claro. Ya. No hemos visto, ¿no es cierto? El convencimiento es la seguridad, la certeza de lo que no hemos visto, de lo que se hace manifiesto en las Escrituras. Claro, ya. La verdad O de sea, Dios. la fe es la que se hace manifiesto, el convencimiento pleno en los individuos. Con certeza. Ya. Entonces, de eso se trata, eso es lo que nos dice en Hebreos. Vamos a leer el texto, en Hebreos 13, 11 o 13. A ver, Acerca de la fe. 11 es. La fe es una certeza. A ver, ahí vamos a leerlo, ¿cierto? ¿Qué dice ahí el texto? Versos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya está ahí nomás, el 1 nomás. Ya, entonces, ¿qué dice ahí el texto? Dice que la fe es la certeza, Seguridad. la seguridad de lo que se espera. Y la convicción de lo que no hemos visto, de lo que no se ve. Es el convencimiento pleno de lo que no hemos visto, pero que se hace manifiesto. ¿Sí? Porque tenemos seguridad en Cristo de lo que esperamos. Ya. Pero si esa no es la fe la que nos ha motivado a reunirnos, a estudiar la palabra de Dios, mañana pasado pronto tendremos que abandonar a Cristo. ¿Ya? Hay un texto ahí, el verso 8, acerca de la fe de Abraham. Ujú. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No conocía el lugar, No conocía el lugar. pero tenía que llegar a ese lugar. Yo tenía fe. Sí. Garantizado. También nadie se ha ido de aquí a allá, ¿no es cierto?, al cielo. Pero se hace manifiesto aquí en las Escrituras. Entonces, cada uno de nosotros también nos hemos convencido por la fe de lo que nos ofrece Cristo. Obedecer al Evangelio para estar con Cristo eternamente en el cielo. Alcanzar la salvación. Ya. Pero estos falsos maestros, escribas y fariseos, ellos solamente lo que les interesaba eran los bienes. Eran avaros. Eran explotadores. O sea, no se trata de condenarles a ellos únicamente. Pero cuando analizamos este punto, nos damos cuenta la conducta, las cualidades de los tales y la palabra que ya se me olvidó otra vez. La actitud de ellos. La actitud de ellos. Está como el show. Ya, la actitud especialmente. Verá que una de las actitudes para adorar a Dios es una actitud buena, conforme a la fe del Evangelio. Ya, es una de las partes importantísimas. Y eso lo que les interesaba no era investigar los libros del Antiguo Testamento, sino que lo que les convenía era imponer sus tradiciones, ¿ya? A ellos, a Ellos estos. estaban de acuerdo en eso. ¿Ya? Y para que la gente hiciera lo que ellos ni siquiera hacían. Ahí está. Bueno, ahí vamos a quedar. Hemos avanzado hasta el capítulo 15, hasta el versos 15, ¿no es cierto? Hasta el versos 15. Nos falta el verso 16. Ya. Bueno, verán, en este tema es un tema de investigación de todo un libro. Quiero decirles algo.